Ministerio Evangelístico, Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Muy buenas tardes, damos un saludo muy especial en esta hermosa tarde a todos nuestros oyentes y suscriptores que se unen a nosotros a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Como siempre, iniciamos dándole gloria y honra y el poder al Padre Eterno, Él que es piadoso por darnos hoy nuevamente la oportunidad de ser portadoras de su palabra. A través de estas plataformas virtuales nos da la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes. Es un gozo para nosotros, como siempre, llevar el plan de redención a lo último de la tierra, cumpliendo así con el mandato de la Gran Comisión. Recuerde que este siempre será nuestro objetivo, siempre. Iniciamos el programa número 15, dándole la sabiduría y la fortaleza al Señor Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Los saludan como siempre las siervas de Jesucristo, desde la ciudad de Barranquilla, Maribel Monte Jiménez e Isbelia de Jesús Herrera Caraballo, quien les habla desde la ciudad de Sincelejo. Hola Maribel, ¿cómo has estado? Hola Isbelia, muy bien, gracias a Dios. Muy agradecida con Dios por esta oportunidad, porque nos ha tenido por su inmensa misericordia digna de ser portadora de las buenas nuevas, de la noticia más importante del mundo entero, el Evangelio de Jesucristo. Así es, Maribel, así es. Evangelio significa eso, buenas nuevas de salvación, que solamente lo podemos tener a través de Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Nuestro principal invitado, como siempre, el Espíritu Santo de Dios, quien es el que nos permite compartir con ustedes la palabra de Dios a través del ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, como siempre, de una manera sencilla, humilde, fresca, para que así sean restauradas por la gracia y la misericordia de Dios nuestras vidas, porque Jesucristo, como lo decía Maribel en su oración, es el camino y la verdad y la vida. Bueno, vamos a orar como siempre. Hay que poner este momento especial en las manos del Señor. Así que te invitamos para que inclines tu rostro y oremos a nuestro Padre Eterno. Padre Eterno, en esta mañana gloriosa, Dios, en esta tarde gloriosa, te damos a ti la bendición, te damos la gloria y la honra y el poder, reconociendo, Padre Eterno, que tú eres el Dios dador de nuestras vidas, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro alto refugio, que tú eres, Padre Santo, la gloria de nuestra salvación, Señor Jesucristo. Padre Celestial, hoy te pedimos que tú a través de tu palabra que es la verdad, Señor, tú nos santifiques, que tu palabra, Señor, sea para nosotros alimento de vida eterna, que sea para nosotros refrigerio en el nombre poderoso de Jesús. Padre, hoy te pedimos que los corazones de nuestros oyentes, de nuestros suscriptores, que nuestros corazones, Señor, puedan ser sanados a través de Jesucristo, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, se refleje en nosotros el amor, el poder y el dominio propio que vienen de Cristo Jesús, para que nuestras vidas, Dios amado, salga todo temor, salga toda angustia y salga toda desesperación en este tiempo. Padre Celestial, tu palabra dice que de dónde vendrá nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Te ponemos en este momento en tus manos, Señor, no sin antes bendecir a Israel y bendecir a Jerusalén con paz, bendecirlos con amor y pedirte por esta nación, Señor, que esta palabra también los alcance a ellos, para que ellos puedan ver a Jesús, el Mesías, en sus vidas, el Jesús crucificado y resucitado, Señor, que hoy se mueve en medio de esa nación santa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote la alabanza y la adoración a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis queridos oyentes, queremos también pedir una protección muy especial para nuestra bella Colombia. Colombia, tierra de Jesucristo.
Queremos pedir por Colombia protección, seguridad, sabiduría para nuestros gobernantes en medio de estos tiempos, cordura, prudencia a todos los que marchan, a todos los que protestan, para que realmente podamos tener una verdadera paz y vivir todos juntos y en armonía. Bueno, te recordamos que Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, es un ministerio evangelístico en el que el único fin es que ustedes conozcan al Señor Jesucristo, para que Él se revele a sus vidas, para que lo reciban y lo reconozcan como el único y suficiente Salvador y Redentor de sus vidas, para que así podamos tener todos vida y vida en abundancia. Este es, Maribel, nuestro programa número 15 y continuamos desarrollando el sexto Yo Soy de Jesús, el cual se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6 específicamente. Después de Tomás hacerle una pregunta a Jesús, Jesús le responde y le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es así, nadie va al Padre sino solamente por Jesucristo, el tabernáculo viviente. En nuestro programa número 13 habíamos desarrollado el pasaje que va desde el versículo número 1 al versículo número 6. Y recuerdo tanto de que el versículo número 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, nos dice Jesús. Posteriormente, en el programa número 14, desarrollamos la segunda parte. Ahí estudiábamos que Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Y hoy es la tercera parte de este Yo Soy de Jesús, y queremos continuar estudiando a Jesús desde el punto de vista de la verdad, la plenitud del Padre. Así es, Isbelia. Cuando nosotros nos dicen qué es la verdad, qué es lo que se viene a nuestra mente, y es como complicado darle una definición a lo que es la verdad. ¿Ya? Desde el punto de vista griego, la verdad significa plenitud, significa una firmeza, una veracidad, o sea, algo que es inconmovible. Desde el punto de vista un poco más secular, la verdad es aquello es aquello en que hay una perfecta concordancia entre lo que se expresa y la realidad de aquello que se expresa. Por ejemplo, cuando yo digo el fuego quema, eso es una verdad. Lo que yo estoy diciendo coincide perfectamente con la realidad de aquello. El fuego quema. Y partiendo de esa verdad, nosotros podemos hacer todo lo que necesitamos o deseamos con el fuego, todo el uso que le podemos dar, pero partiendo de una gran verdad, que el fuego quema. Jesucristo, lo que hemos visto, es el único camino al Padre. Esa es la gran verdad. Jesucristo es la única y total verdad. Él es en sí, Él es la palabra viva, la palabra que es verdad, por ende, Él es la verdad viva. Es la plenitud de Dios, es algo, la verdad es algo inconmovible, algo en lo que no hay variación, algo inmutable, y eso es Jesucristo. Alguien totalmente inmutable, es Dios, creador de todo y de todos. A ver, cuando comenzamos a estudiar a Jesucristo como esa verdad, vemos que esa verdad se manifiesta de varias formas. Si nos vamos al capítulo 22 del libro de Mateo, Mateo 22, vamos a leer el verso 16. El contexto es este. El contexto es que los sacerdotes, los que querían prender a Jesús, mandan a Jesús una serie de hombres para que, como diría uno, para ponerle una cascarita a ver en qué caía y poder acusarle. Entonces, en el verso 16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y miren lo que les dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tientas, hipócritas?
mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Jesús, la vida de Jesús era una perfecta concordancia entre lo que decía y lo que hacía. En él no había esa, decirlo de pronto crudamente, esa hipocresía de lo que lo digo, predico, pero no lo hago. No, en Jesús no había eso. Jesús aquí se nos está mostrando como ese maestro de la verdad, ese maestro que vive lo que dice, que vive lo que predica, que enseña con su modelo de vida. Mira, estos tipos fueron a ponerle, como decía, la cascarita a Jesús, y se fueron con una lección de justicia, de hacienda, de erario público, hasta de tributaria. Tanto así que quedaron sorprendidos con aquello que Jesús le decía. Y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. ¿Ya? Modelarnos la vida que nosotros debemos llevar. No es solamente reconocerlo como el Hijo de Dios, no es solamente reconocerlo como nuestro Salvador, es modelar, es encaminar mi vida, aprender de lo que Él hizo, aprender de lo que Él dijo y llevar esa enseñanza a mi vida. No es un simple conocimiento de Él, es vivir lo que Él me ha enseñado, es llevar a mi forma de vida, a mi costumbre, por decirlo así, esa vida de Jesús, esas enseñanzas de Jesús, esa honestidad de Jesús. Jesús, hay un dicho que dice que por la verdad murió Cristo. Sí, Él era la verdad. Y por decir la verdad, lo sacrificaron. Por decir la verdad, lo acusaron. Pero, ¿sabe? Por mucho que lo hayan sacrificado, por mucho que lo hayan matado, esa verdad sigue vigente, porque Él es la verdad inconmovible, en la que no hay mutabilidad de nada. Jesucristo es la verdad. Él es el único camino para llegar al Padre y es el único camino para transformar tu vida y mi vida. Así es, Maribel. ¿Quiénes eran los herodianos? Posiblemente los herodianos eran un partido político que eran partidarios de la casa del rey Herodes. Este partido tenía la esperanza de que a través del rey Herodes fueran liberados del yugo del imperio romano. No eran un partido religioso, debido a que ellos tenían un marcado énfasis político más que todo. Mas, sin embargo, los fariseos aparentemente los utilizaron. Y es bastante posible que muchos de los fariseos fuesen también herodianos. Ellos tenían la esperanza y los fariseos siempre instigaban el primer ataque contra Jesús. Es lo que nosotros siempre vemos en las enseñanzas, que ellos siempre veían la forma de cómo hacer caer a Jesús. Pero es importante ver que la respuesta de Jesús, como lo dice Maribel, hubiese posiblemente sido una respuesta que hubiese favorecido pagar el tributo del César, ¿sí? Podría haber sido, si él lo hacía así, podría haber sido acusado de traición. ¿De traición a quién? De traición a Roma, ¿sí? Que en esa época gobernaban el territorio de Israel. Pero mire lo que dice Maribel, la respuesta tan sabia de Jesús. Él decía ¿qué tal que Jesús hubiese dicho que no era importante pagar el tributo del César? Entonces se constituía enemigo del César. Y la respuesta de él fue muy sabia, ¿sí? Jesús es la verdad. Jesús es el verdadero camino. En Jesús no hay mentira. Lo opuesto a la mentira, ¿qué es, Maribel? A la mentira, la verdad. La verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo. ¿Y lo opuesto a la verdad cuál es? La mentira. ¿Y qué me dice la palabra que es? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás. Entonces vemos que
Hoy queremos invitarlos para que ustedes abran su corazón. Al recibir a Cristo en su corazón, reciben la verdad que nos hace libres, libres del pecado y de toda condenación, libres para poder tener discernimiento, porque cuando viene a nosotros la verdad, viene con una serie de regalos, y uno de esos regalos es el discernimiento que nos permite a nosotros tomar buenas decisiones, ¿basados en qué? Basados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Miren que el principal versículo que tiene el Ministerio Jesucristo el Tabernáculo Viviente y la Iglesia Cristiana Jesucristo el Tabernáculo Viviente se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14. Y ese versículo dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, hecho carne. Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y a través de la palabra, Él se hace carne. A través de la palabra, Cristo mora en ti. Cristo mora en mí. Cristo mora en todos nosotros a través de su palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos muestran a Jesucristo el tabernáculo viviente, vivo en medio de nosotros hoy. Tú de pronto me podrás decir, pero es que yo no lo veo en carne. Es que Él en carne se hace en ti, porque Él mora a través de ti a través del Espíritu Santo de Dios. Así es, Isbelia. Así es, Él mora en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, y más adelante vamos a ver con más profundidad esa parte. Yo les invito, vámonos ahora a Juan 1:17, que aquí dice algo muy interesante. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes de venir Jesús, pues el pueblo judío consideraba que haciendo las obras de la ley, pues ellos podrían ser salvos, ser justificados por las obras de la ley. Y la ley buscaba eso, que las personas fueran justificadas a través del ritual y a través de la obediencia a esa ley. El problema es que esa ley nadie la podía cumplir a cabalidad y a totalidad conforme a como estaba escrita. Luego se hizo necesario que llegara Jesucristo, quien en sí mismo era la ley y en sí mismo era el cumplimiento de la ley. O sea, era la integridad de la ley en sí mismo, hecho carne. Él era la ley en carne y el cumplimiento de esa ley, y fue el único que la pudo cumplir como sacerdote y como sacrificio, como ofrenda. O sea, cumplió la ley por eso dice, yo soy el alfa y la omega, porque la cumplió en totalidad, el único. Entonces dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia que es el favor inmerecido de Dios. Esa salvación inmerecida que nosotros hoy podemos disfrutar, que hoy podemos pregonar, vinieron a través de Jesucristo. La verdad vino a través de Él. La verdad, ¿quién? Que Dios es un Dios misericordioso, que Dios busca que el hombre sea salvo. La verdad, ¿qué es? La verdad es reconocer a Jesucristo en nuestras vidas para que, como decías tú, Isbelia, Él se haga vivo, se haga carne en nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire, todavía, lastimosamente, es la hora, y la gran mayoría del pueblo judío no reconoce a Jesús como su Salvador, como su Mesías. Entonces, siguen creyendo que la ley es la que los va a justificar. ¿Ya? Y ya su justificación vino y no la han reconocido. ¿Ya? No la han reconocido. ¿Sabe? A veces, de pronto en nuestras vidas, reconocemos o creemos que por nuestra manera de obrar, que por nuestra manera de actuar, ya estamos justificados delante de Dios. Y no es nuestras obras las que nos justifican. No es el cumplimiento o el ajustarme a ciertos parámetros que el mundo da lo que me hace acepto delante de Dios, lo que me justifica delante de Dios.
Quien me lleva a esa justificación es única y exclusivamente Jesús. Ahora, cuando yo conozco a Jesús, yo entro a un modelo de vida de rectitud y correcto, porque siendo Él la verdad y la vida, Él se va a manifestar en mí en una transformación y en un cambio. ¿Ya? Pero no son las obras que yo hago si fuera del conocimiento de Dios o lo que yo considero que es justo. Yo muchas veces escucho, no, pero es que yo soy buena o yo soy bueno. Yo no me merezco que me vaya mal porque yo soy buena. Error. Bueno solo Jesucristo. Y si por bueno no mereciéramos las cosas, Jesús nunca debió haber sido muerto. Porque bueno Él. Y sin embargo, mira todo lo que padeció por ti y por mí. Entonces, no son nuestras obras las que nos justifican. No es nuestro buen comportamiento el que nos justifica. Es Jesucristo el que nos lleva a eso. Es Jesucristo la verdad que llega a nuestras vidas a transformarla, y en la medida en que yo le permito a Él esa transformación, es quien me justifica delante del Padre. No soy yo quien se puede justificar delante del Padre. Es Jesucristo a través en mi vida el que me puede llegar a justificar delante del Padre. Así es. Mari, yo te invito para que leamos los dos versículos juntos, el versículo 14 y el versículo 17 que tú acabas de leer. Dice el versículo 14 del libro de Juan capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo fue lleno de gracia y de verdad. Este es Él. La ley viene por medio de Moisés. ¿Qué nos revela la ley? La ley nos revela la santidad de Dios, que Él requiere para que nosotros como hijos que somos de Él, nosotros podamos descubrir el pecado que hay en nosotros. Y generalmente la ley lo que hace es que nos descubre el pecado y nos condena como seres humanos. Pero esa ley preparó también el camino para la llegada de Jesucristo aquí al mundo, porque Él nos revela la gracia y nos revela la verdad de Dios. Y con su obra en la cruz nos provee la salvación que redime a todas las personas de la esclavitud del pecado. Por eso hoy nuevamente te recordamos, querido suscriptor, querido oyente de Hijo del Dios Altísimo, que Jesús fue el que se encarnó, es el que está encarnado, el que habita entre los seres humanos. Lo único que tú tienes que hacer, como siempre te lo decimos, es abrir tu corazón. Mira, el Salmo 145, 18 dice que el Señor está cerca de todos los que le invocan, de los que le invocan con sinceridad, de los que le invocan de veras. Solamente acude a Jesús, acéptalo como Señor, Salvador y Redentor de tu vida, y verás que vas a tener una vida totalmente diferente, llena de la gracia y de la verdad de Dios. Mira esto, cuando dicen lleno, ¿qué es? Cuando un vaso está lleno, ¿qué significa? Que ya no cabe nada más en él. Jesús está lleno de gracia y de verdad. Está rebosando. Y al rebosar, al estar lleno, está pleno. Por eso Cristo es la plenitud del Padre. Así es, Isbelia. Tú decías algo que la ley era necesaria porque ella es la que nos hace reconocer el pecado. Si la ley no dijera que robar es malo, pues yo no hubiese sabido nunca que robar era malo. La ley es la que nos expone ante el pecado. Miren lo que dicen en Juan 8:32, que va muy, muy encadenado a lo que tú acabas de decir, Belia. Vamos a leerlo desde el 31, Juan 8:31, 32, que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ojo, miren aquí, que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Mire, ese verso 32 tiene para hablar toda una vida de él, porque encierra muchísimo ese versículo bíblico. Es muy profundo, es muy rico espiritual y temáticamente. Y es una de las palabras más poderosas y particularmente de las que más me gustan de la Biblia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora tú te preguntarás, yo no estoy preso, ¿de qué debo ser libre? Amigo y amiga oyente, sí hemos estado cautivos, sí hemos estado presos. ¿Presos en qué? En el pecado, en los delitos y pecados. La palabra dice, o sea, cuando estamos presos en los delitos y pecados, ¿sabes cuál es la consecuencia de eso? Estamos muertos delante de Dios. El pecado, los delitos, nos hacen muertos delante de Dios. Pero cuando yo estoy cometiendo pecado, yo estoy cautiva, yo estoy presa, estoy peor que en una cárcel material, porque en la cárcel material yo tengo la esperanza de que algún día salgo. Y lo único que me obstruye en mi camino es una barrera de concreto o de hierro. Pero cuando yo estoy presa espiritualmente en el pecado, tengo una cadena espiritual que no hay llave humana, que no hay consejero humano, que no hay motivador humano, que no hay filosofía humana que a mí me pueda sacar de esa condición. Solo Jesucristo de Nazaret es el que puede liberarme a mí de ese pecado y de ese delito. Cuando ahí dice, conoceréis la verdad, Jesucristo. Jesucristo es la palabra, el logos. Cuando yo comienzo a conocer esta palabra y lo que decíamos, y me dice que el que dice mentiras es hijo del diablo, uy, qué cachetada recibo, ¿cierto? Cuando a mí me dice que no robarás, porque quien hace estas cosas morirá delante de Dios. Uy, qué cachetada. Cuando yo le comienzo, no adulterarás. Uy, Señor, pero si es que yo vengo haciendo esto, cuando yo voy conociendo esta palabra va trayendo a mi vida una confrontación entre lo que yo estoy haciendo, entre mi modo de vida, entre mi modo de pensar y lo que en ella está escrito. Y recordemos que Jesucristo es esto, es la palabra. Luego, cuando yo comienzo a conocer a Jesucristo, cuando por lo menos secularmente en mi trabajo, que yo manejo toda la cuestión del impuesto ahorita que Jesús decía, dad al César lo que es del César. Y uno ve muchas circunstancias en secularmente a nivel de impuestos. Pero cuando uno se encuentra con esto, que Jesús dice, dad al César lo que es del César. A nadie le gusta pagar impuestos. No nos hagamos mentira. Pero dice Jesús, dad al César lo que es del César. ¿Qué te toca? Me guste o no, ¿sabe? Cuando yo comienzo a que esta palabra, que Jesucristo, comience a transformar mi vida, aún lo que no me gusta secularmente, yo comienzo a dejarlo. ¿Por qué? Porque es que ya yo dejé de vivir para agrado mío, para ahora vivir al agrado de Dios. Y no es lo mismo vivir para mí que vivir para Dios. Porque cuando yo vivo para mí, vivo para mi deleite, para mi gusto y para hacer lo que yo quiero. Pero cuando yo vivo para Dios, yo vivo para agradarle a Él. ¿Sabe? Cuando yo vivo para agradarle a Dios, yo me evito muchas circunstancias adversas. Me evito muchos delitos y me evito muchos pecados. Luego, ahí vemos el cumplimiento de esa palabra. Cuando yo comienzo a conocer esta palabra, esto va a traer a mi vida libertad, porque yo me voy despojando del pecado, que es lo que me tiene cautiva, para entrar a una plenitud en Cristo, para traer una libertad en Cristo. ¿Sabe? Hay muchos presos físicamente que están con un gozo y una paz que nadie se les puede quitar, porque saben, en medio de esa circunstancia, en medio de ese encarcelamiento físico que tienen,
Ellos ya encontraron la libertad en Jesucristo, la libertad del corazón, la libertad de la mente, la libertad del alma. Eso es a lo que Dios nos quiere llevar, a una plenitud en Él. Conoceréis la verdad, conoce a Jesús y eso te hará libre. Y Belia colocaba un ejemplo, cuando un vaso está lleno, ya no le cabe más nada, no le cabe más nada. Cuando yo estoy llena de Jesucristo, de esa verdad, de esa palabra, ninguna circunstancia buena o mala puede venir a interferir mi vida, porque es que ya mi vida está completa con Cristo. Maribel, mira que me causa curiosidad algo. El primer versículo, que es el 31 que tú acabas de leer, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Pero yo veo que el versículo 30 del pasaje anterior a este que estamos leyendo, es donde Jesús predice su partida. Y el versículo 30 termina diciendo, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Esto que Jesús dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, había ocurrido antes de este versículo 30 donde dice, muchos creyeron en él. Y esto ocurrió después de que Jesús anunciaba que ellos le iban a levantar, porque yo leo el versículo 28 y dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Levantar, la palabra levantar. La pregunta es si realmente nosotros estamos creyendo completamente en lo que nos está diciendo la palabra de Dios, en lo que estamos exponiendo de la palabra de Dios. Porque rápidamente podemos ver de que ellos sí han podido creer en lo que Jesús les estaba diciendo, ¿sí? Pero posiblemente no habían creído realmente en él. Al menos no habían creído en lo que Jesús esperaba que ellos creyeran. ¿Sí? Porque el término levantar se estaba refiriendo a la muerte en la cruz y a la posterior resurrección y ascensión de Jesús. ¿Sí? Así nos lo enseña a nosotros el libro, nos lo enseña cuando nosotros vemos en el libro de Hechos. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos 5. Que es el libro que sigue después de todos los evangelios. Mire lo que dice el libro 5, el capítulo 5 del libro de Hechos, en los versículos 30 y 31. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Jesús ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Padre vivificó a Jesús resucitándolo de entre los muertos, mostrando así su completa desaprobación a todos aquellos líderes judíos, junto con el poder de Roma, que habían matado a Jesús. ¿Sí? Esta era la prueba definitiva de que Jesús es realmente el enviado del Padre. Es el Hijo del Dios Altísimo. Pero parece claro que los judíos entendieron que Jesús sería levantado de una manera totalmente diferente. Ellos, ¿qué eran lo que pensaban de Jesús? Ellos querían de que Jesús fuera su libertador, pero no concebían de que su libertador podía morir. ¿Sí? Y miren que en la Biblia hay muchos nombres de personas que ellos pensaban que iban a ser su Mesías. Recuerdo que en el libro de Hechos también, en ese mismo capítulo, el capítulo 5, habla de Teudas, habla de Judas el Galileo, que decían que ellos se hacían pasar por el Mesías, pero finalmente la verdad era que ellos no fueron los libertadores de nadie. El Mesías era aquel que tenía que morir por los pecados del mundo.
para así podernos dar esa libertad que Maribel estaba hablando, esa verdadera libertad que tanto anhelamos nosotros. No solamente nosotros anhelamos la libertad del pecado, queremos ser libres de la enfermedad y esa libertad está en Cristo. Queremos ser libres de toda condenación y esa verdadera libertad está en Cristo, en la verdadera libertad, la verdad, porque Él es el único que está lleno de gracia y de verdad. Así es, Isabel. Así es lo que tú decías respecto al pueblo judío, que de hecho es la hora que ellos no aceptan que Jesús haya sido el Mesías. Ellos esperaban un redentor político, alguien que los liberara del yugo romano, del imperio romano, y nunca alcanzaron a entender que la libertad que Cristo venía era la libertad del pecado, la libertad de la muerte. Aquí ocurre algo muy particular que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar ahora, que es Juan, les invito vamos a Juan 16, capítulo 16, verso 13. Dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hace un momento estábamos diciendo que los judíos, ellos estaban esperando, era un líder político, un mesías político. Y aquí está de pronto la respuesta a esto. El espíritu, cuando venga el Espíritu de verdad, es que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que es ese Espíritu del Padre, ese Espíritu de Jesús que viene a la tierra ahora a morar en nosotros. Lo que Isbelia decía al principio, Jesucristo se encarna en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Es este Espíritu Santo el que a nosotros nos da convicción de la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos da la convicción de que esta palabra es verdad. Hace un momento estábamos hablando de que cuando yo leo robar es malo, entonces ya yo sé que estoy haciendo mal. Pero el Espíritu Santo, cuando ya yo leí que mentir es malo, que robar es malo, que adulterar es malo, ya yo lo leí, sé que estoy haciendo mal, ya fui confrontada, el Espíritu Santo viene y da una convicción a mi vida de que eso que estoy haciendo es pecado, está mal, va a traer a mi vida juicio, que la palabra de Dios es verdad, que viene justicia de Dios. Entonces, esa convicción que da el Espíritu Santo a mi vida es lo que a mí me da las fuerzas para yo dejar de hacer lo que estoy haciendo mal. Entonces, el judío le ha faltado a esto, creer que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y esa convicción, ¿sabes? Cuando se tiene esa convicción, es cuando llega el Espíritu de verdad a nuestra vida, que es el que nos da ese convencimiento. Luego, si yo no creo esa verdad, el Espíritu Santo no puede hacer morada en mi vida, porque es el creer esa verdad, el creer que Jesucristo es la verdad, que es el Hijo de Dios, que hizo todo lo que hizo, es lo que es la puerta que le abre al Espíritu Santo esa morada en mí. O sea, cuando yo creo eso firme, eso abre la puerta para que el Espíritu Santo venga y haga morada en mi vida. Luego Él ya va a dar el convencimiento de justicia, de juicio y de verdad de esa palabra. Viene a redarguir mi vida. Viene a decirme, Maribel, esto que estás haciendo está mal. Y no solamente eso, Beli hace rato hablaba que esa verdad Jesucristo nos daba a nosotros el discernimiento para saber decidir correctamente. Entonces, eso viene a ser el Espíritu Santo en nuestra vida, darnos la convicción de qué decisiones debemos tomar, de hacia dónde debemos dirigir nuestra vida, de hacia dónde debemos proyectarnos, de con quién debemos relacionarnos hasta eso. Porque, ¿sabe? No todo el que dice Señor, Señor, viene de Dios.
No todo el que viene a presentarte un gran negocio viene de parte de Dios. No todo el que viene a presentarse delante de ti como el hombre ideal, la mujer ideal, viene de Dios. Entonces, el Espíritu Santo viene a traer a tu vida convicción de lo que debes hacer. ¿Sabes? Él da convicción de lo que, pero luego somos nosotros los que decidimos. Pero el Espíritu Santo sí nos dice antes, ojo, por ahí no es, no te metas por este camino, ojo, no te metas en este negocio, ojo, no vayas a ese lugar, ojo, no digas, no, a veces no dice, cierra la boca, cállate. En eso nos guía. Entonces, cuando ese espíritu, esa esencia de Jesucristo, esa esencia de la verdad en Jesucristo en nuestra vida, es el que nos hace llevar una vida recta delante de Dios, o por lo menos tratar de llevarla lo más parecido, porque como humanos no somos perfectos y tendemos a tener errores, y no está mal cometer errores porque somos humanos y cometemos errores y no estamos exentos de eso, pero ahí está el Espíritu Santo para consolarnos, para redarguirnos, para decir, Maribel, arrepiéntete de lo que has hecho y vuelve al camino de la verdad, vuelve al camino de la justicia, vuelve al camino de la vida eterna, vuelve a Jesús, vuelve a tu abogado, que es el que puede interceder por ti para que ese error que has cometido en tu vida, Dios lo borre de tu libro. Porque todo, nuestra vida está escrita en la notaría del cielo con un lápiz que allá a Dios no le podemos decir, es que, ay, yo no me acuerdo de eso. Yo te lo tengo anotado aquí. Entonces, es ese Espíritu Santo de Dios, el que va a traer y va a hacer viva la palabra de Dios en tu vida, es el que te va a convencer de la verdad. Y ya, como te lo dije antes, es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, que va a abrir la puerta para que Él venga a morar en nosotros. ¿Sabe? A mí me llama la atención que Jesús él les venía hablando a ellos de el Consolador. Jesús en un momento le dice a sus discípulos, mire, a ustedes les conviene que yo me vaya, a ustedes les conviene que yo muera, para que venga a ustedes el Consolador. Mientras Jesucristo estuvo ahí, Él dice, le dice al Padre, yo los cuidé, estuvieron conmigo, les enseñé, de la palabra que tú me diste, Señor, yo se las he dado a conocer a ellos, pero ellos no entendieron, nunca entendieron la profundidad de la obra de Jesucristo, solo hasta cuando vino el Espíritu Santo a sus vidas, que se les develó la palabra, que pudieron comprender lo que Jesús les está hablando, que pudieron comprender la ley, que pudieron comprender todo lo que hasta ese momento estaba escrito, que era todo el Antiguo Testamento. Solo hasta ese momento pudieron ver a Jesús en todo, desde del Génesis hasta Malaquías, que hasta ese momento era lo que estaba escrito. Entonces, hasta ese momento fue que ellos pudieron visualizar a Jesús en la palabra y pudieron reconocer a Jesús en la palabra, en la verdad. Entonces, es necesario que a tu vida y a nuestra vida tengamos la plenitud del Espíritu Santo para poder reconocer la verdad y para poder reconocer a Jesucristo en nuestra vida, en todo lo que hagamos, para poder reconocer a Jesucristo en nuestro vivir diario, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro obrar y en nuestro amar, en nuestras relaciones, en nuestras emociones y en nuestras decisiones. Bueno, estimado oyente, estimado suscriptor, varón, mujer que nos estás escuchando, queremos decirte que no lo sabemos todo, tampoco podemos absorber todo lo que queremos enseñar en un solo programa, pero sí te invitamos para que sigas creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer? No solamente leyendo la Biblia. Siempre tenemos que considerar que el Espíritu Santo debe ser nuestro maestro cuando nosotros leemos la Biblia, y tenemos que siempre invitarlo a que Él sea quien nos guíe a la verdad. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad, lo dijo Jesús, y Él nos va a guiar
a toda la verdad. Guiaba también a los apóstoles, así como el Señor dijo que les guiaría, y hallamos estas verdades en las cartas del Nuevo Testamento, las cartas escritas por Pablo, por Pedro, por Juan. El Espíritu de Dios vino a estos hombres en el día de Pentecostés y desde ese momento los guió a toda la verdad, a toda la verdad. Los guiaba en la predicación, los guió inclusive a escribir la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que el ministerio del Espíritu Santo ha sido el de completar la enseñanza del Señor Jesucristo. Los apóstoles siempre glorificaban a Cristo y lo muestran siempre como la cabeza de la iglesia. Hablan siempre de su segunda venida para establecer su reino en su segunda venida. Así que hoy te invitamos para que invoques siempre que vayas a hacer algo al Espíritu Santo de Dios. Él mora dentro de ti, porque tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Ahí vas a recibir la verdad a través de Él. Él te va a revelar al Padre y el Espíritu Santo de Dios te va a revelar al Hijo. Mire, 7 pasos sobre la acción del Espíritu Santo en el creyente. Mire, 1, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que ha venido y mora dentro de nosotros. 2, Él nos va a guiar a toda la verdad. Él no va a hablar por su propia cuenta, nos lo dice su palabra. Él va a decirnos todo lo que oiga del Padre y del Hijo. Él nos hará saber las cosas que han de suceder. Él siempre le va a dar la gloria y la honra a Jesús. Y finalmente, Él siempre va a recibir lo que es de Cristo y nos lo va a dar a conocer a nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. 7 pasos en el cual el Espíritu de verdad viene a hacer algo en nosotros. Así que, suscriptor, oyente que nos estás escuchando en esta tarde, recuerda que Él nos va a guiar a toda la verdad mediante la palabra. Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta. Él va a hablar específicamente lo que nos va a decir el Padre y Jesús. Ese maravilloso tabernáculo viviente que hoy mora en ti y que hoy mora en mí. Así es, Ibelia. Bueno, yo te propongo que dejemos este tema porque hay mucho que más decir de esto, pero ya por el tiempo pues no nos va a alcanzar y pues tampoco es dejar las cosas así al aire porque hay mucho que dar y hay mucho que enseñar de esto. Entonces yo te invito, amado y amada suscriptora, que nos acompañes la próxima semana y seguimos con este maravilloso y profundo tema del Espíritu Santo, de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. El camino al Padre, el camino a la salvación, el camino a la vida eterna, a la eternidad con el Padre, el camino al final feliz. Así es, Mari. Te propongo que oremos, finalicemos con una oración y okay, sobre todo que una oración que motive a nuestros suscriptores y oyentes a que ellos reciban a Jesús en su corazón. Así es. Yo te invito, amado suscriptor, amado oyente, inclina tu rostro, inclina tu corazón, dile a Dios que tú lo necesitas, que necesitamos cambiar nuestra vida, que necesitamos ser transformados por Él, que necesitamos ese Espíritu Santo en nuestras vidas, esa plenitud. Necesitamos que como vasos nosotros ser llenos de la plenitud de Cristo para que ninguna circunstancia externa venga a perturbar nuestra vida, a sacarnos del camino de la vida, del camino que conduce al Padre. Amado Dios, Padre Celestial, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias, Padre mío, por la vida de cada una de las personas, Padre Celestial, a la que llega este mensaje, Señor. Padre, no ha salido de voluntad nuestra, sino de voluntad tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
Yo te pido, Padre Celestial, que cada corazón, Señor, al que se le ha impartido esta semilla, Dios amado, seas tú, Señor, fertilizándola, seas tú regándola, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret que reveles esa verdad a sus corazones, Señor, que reveles esa plenitud de vida en sus corazones, Padre amado. Padre, yo te pido que les hagas experimentar, Señor, lo que es la plenitud en ti, mi Dios amado, esa plena libertad en ti, Señor, que aunque estemos, Padre Celestial, en circunstancias adversas, Padre mío, el gozo y la paz que provienen de ti, Señor, Padre mío, son inmutables en nuestras vidas, son, Padre Celestial, perennes en nuestras vidas, porque no nos proviene de hombre, Señor, ni proviene del mundo, sino que proviene de ti, que proviene de ti a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor, que trae nuestras vidas consolación, que trae nuestras vidas edificación, que trae nuestras vidas exhortación, Señor, porque Él es la palabra, Padre mío, la palabra, Padre Celestial, que hace viva tu palabra en nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido, Padre mío, que seas tú trayendo consuelo a cada alma, Dios, amado, a la que ha llegado esta palabra, que seas tú trayendo, Señor amado, Padre mío, Padre Celestial, la plenitud tuya a sus vidas, Dios mío, que seas tú trayendo, Señor amado, una sanidad a sus almas, a sus emociones, a su cuerpo, Padre mío, a sus finanzas, Dios amado, a sus familias, bendito Dios, a sus sentimientos, Padre mío, porque eso haces tú cuando llegas a nuestras vidas, traer una plenitud y una sanidad completa en nuestro interior y en nuestras vidas, Señor amado. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, bendito Rey. Gracias por este momento que nos has permitido compartir, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada persona, Señor, que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, le damos gracias a todos los que se siguen uniendo todos los días a través de esta transmisión del Ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Les extendemos, como siempre, la invitación para que se continúen uniendo todos los miércoles a las 3 de la tarde. Siempre subimos un nuevo video donde continuamos compartiendo con ustedes el mensaje y el plan de salvación a los confines de la tierra. Pero recuerden, lo más importante es que tú hayas aprendido de que en Jesucristo está la verdad, está la verdad. Recuerda que hemos venido aprendiendo que Jesucristo es el pan de vida eterna, Jesucristo es la luz del mundo, es la puerta de las ovejas, Jesucristo es el buen pastor, es la resurrección y la vida, el camino y la verdad y la vida. Jesucristo, el tabernáculo viviente. Si aún no te congregas en una iglesia y te encuentras en la ciudad de Sincelejo, recuerda que te esperamos todos los domingos a las 4 de la tarde en uno de los salones del Hotel Panorama en la ciudad de Sincelejo. Queremos también que te comuniques con nosotros, que nos escribas, que nos coloques un comentario para saber lo que Dios está haciendo en este tiempo en tu vida. Al final de cada video vas a encontrar las direcciones de nuestras redes sociales y la página web. Recuerda que puedes hacer preguntas, que puedes pedir oración y puedes también contarnos tu testimonio. Bueno, te deseamos un feliz día, una feliz semana y te deseamos muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Y recuerda que Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. Recuerda que Él es la luz del mundo y si tú tienes la luz, no vives en tinieblas. Te bendecimos y te esperamos el próximo miércoles. ¡Feliz día!